Normalmente, cuando se contempla la construcción de un rascacielos masivo o un puente enorme, pues la imaginación se va directamente a la ingeniería visible, ¿no? Claro, a lo que podemos ver. Exacto. Se piensa en vigas de acero interminables, en decenas de miles de toneladas de concreto, grúas colosales, y hay una especie de expectativa de que si esa superestructura está bien calculada, el edificio será tan inamovible como una montaña. O sea, parece algo binario. ¿Está bien construido o no lo está? Sí, es una ilusión muy reconfortante, la verdad. Nos da mucha tranquilidad ver las matemáticas aplicadas en esa estructura visible. Disfrutamos de tener el control sobre materiales que fabricamos en una planta. Pero bueno, la realidad física termina justo donde empieza el sótano. Y ahí, justo ahí, es donde surge uno de los misterios cotidianos más fascinantes. De pronto, un edificio diseñado a la perfección empieza a hundirse silenciosamente milímetro a milímetro, o en casos más dramáticos, comienza a inclinarse de forma amenazante. Y resulta que el culpable no tiene nada que ver con el diseño del edificio en sí. Totalmente. Toda esa tecnología de inspección estructural no te sirve de mucho si ignoras que el verdadero drama está ocurriendo en la oscuridad, bajo tierra. Tal cual. Yo siempre he estado fascinada por cómo la física más agresiva sucede en esas capas invisibles. Es que es un ecosistema de fuerzas completamente distinto. Entrar en la geotecnia es, digamos, abandonar las certezas del acero y lidiar con un material natural, caótico y, literalmente, lleno de vacíos. Pues para entender cómo los ingenieros evitan que nuestras ciudades se hundan, hoy vamos a desmenuzar un documento que es básicamente la Biblia para este fenómeno. Tenemos sobre la mesa el estándar ASTM D2435. Un clásico de la ingeniería. Sí, pero el título es denso. Métodos de prueba estándar para las propiedades de consolidación unidimensional de los suelos usando carga incremental. O sea, suena un texto que requiere 3 doctorados solo para leer el índice. Sí, lo admito, es un manual sumamente riguroso y bastante árido, pero establece los protocolos exactos para predecir el comportamiento del terreno. Si un proyecto hace mal esto, bueno, las consecuencias son desastres millonarios. Por eso la misión de nuestro análisis a fondo de hoy es tomar este manual tan técnico y destilar 2 conceptos vitales para quienes nos escuchan y son nuevos en esto. Hablo de la consolidación y la deformación axial. Entender esto te cambia por completo cómo ves un edificio. Empecemos por la deformación axial. Según el documento, es el cambio dimensional del suelo en una sola dirección, la vertical. Básicamente es cuánto se aplasta la tierra hacia abajo. Exacto, solo hacia abajo. Se cuantifica observando el cambio en la altura física de la muestra o analizando la relación de vacíos. Esto es la proporción del espacio vacío entre las partículas en comparación con el volumen sólido. O sea, cuando le pones el peso de un edificio a un terreno, la deformación axial es la medida absoluta de cuánto se está encogiendo esa capa. Es la métrica directa del hundimiento, pues. Pero luego el estándar introduce la consolidación y ahí la definición se vuelve un poco más retorcida. La define como la magnitud y la velocidad con la que un suelo se comprime cuando está restringido lateralmente y se drena de forma axial. Suena complicado, pero la física detrás es fascinante. Para visualizarlo sin tanta jerga, imaginemos una esponja de cocina. Una de esas esponjas amarillas gruesas, y la sumergimos en agua hasta que esté empapada. Es una gran analogía. El suelo natural en profundidad, especialmente las arcillas, se comporta físicamente idéntico a esa esponja empapada. Ajá. Bueno, ahora tomamos esa esponja chorreando agua y la metemos a la fuerza dentro de un tubo de PVC grueso y súper rígido. Queda atrapada contra las paredes. Y si le ponemos una pesa de gimnasio encima, la esponja querrá expandirse hacia los lados, pero el tubo se lo impide. Está restringida lateralmente. Y como no puede engordar hacia los lados, la única forma física de que se haga más pequeña, o sea, que sufra esa deformación axial, es que el agua salga, ¿verdad? Exactamente. La presión enorme logra exprimir el agua, y esta escapa por arriba o por abajo. Esa evacuación del agua, eso es la consolidación. ¡Wow! Visto así, tiene todo el sentido. Y si conectamos esto con la teoría de Terzaghi, que es la base del documento, todo encaja. El estándar asume 3 cosas clave.
Primero, que el suelo está completamente saturado, como tu esponja. Segundo, que el agua solo fluya verticalmente. Y tercero, asume que ni las partículas minerales ni el agua en sí mismas se pueden comprimir. A ver, detengámonos ahí porque esto me voló la cabeza cuando lo leí. El agua y la tierra son incompresibles. O sea, el peso del edificio no encoge las moléculas de agua. No, para nada. Las fuerzas de la construcción no son suficientes para comprimir el agua líquida ni los minerales sólidos como el cuarzo. Cuando pones un rascacielos sobre el terreno, en el instante inicial, el esqueleto del suelo no soporta el peso. Ah, ¿no? Entonces, ¿qué lo soporta? Todo ese peso es absorbido instantáneamente por el agua atrapada en los poros. Actúa como un amortiguador hidráulico a altísima presión. Ah, claro, por eso busca salir desesperadamente. Tal cual. Y a medida que el agua microscópica logra escapar, le transfiere lentamente esa carga inmensa al esqueleto sólido del suelo. Al perder agua, los poros colapsan y el suelo por fin se asienta. O sea que por eso la Torre de Pisa no se inclinó en una sola semana. El agua subterránea puede tardar siglos en escurrirse por los poros microscópicos. Exacto. La consolidación no es un evento rápido, es una línea de tiempo muy larga. Lo cual me lleva a un problema enorme. Los ingenieros no pueden adivinar cuánto tiempo tardará ese drenaje ni cuánto se hundirá el suelo. Tienen que predecirlo antes de poner el primer ladrillo. Y para eso, el documento usa una máquina que simula nuestro tubo de PVC con la esponja. El consolidómetro. El consolidómetro es esencialmente un modelo a escala hiperpreciso de las condiciones del subsuelo. Tiene un anillo de metal extraordinariamente rígido que confina la muestra de tierra. El estándar exige que tenga mínimo 50 milímetros de diámetro y 12 de altura. Y leyendo las especificaciones de ese anillo, parece ingeniería de la NASA. Dice que el anillo debe ser tan indeformable que su diámetro no puede ceder más de un 0.04% bajo carga máxima. 0.04. Sí, la rigidez absoluta es no negociable aquí. Si el anillo de metal cede un par de micras hacia afuera bajo presión, el suelo se expandiría lateralmente y arruinaría toda la teoría matemática, ¿no? Completamente. La suposición matemática de que la deformación es unidimensional se caería a pedazos. Los cálculos arrojarían resultados inflados, y el ingeniero diseñaría cimientos defectuosos. Además del anillo, el aparato usa discos porosos arriba y abajo de la tierra. Que serían las vías de escape para el agua de nuestra esponja. Así es. Generalmente hechos de carburo de silicio o metales sinterizados. El estándar exige un factor de impedancia muy específico para estos discos. Me imagino que es un balance delicado. Muy delicado. Los poros del disco tienen que ser tan microscópicos para que la arcilla no los tape bajo presión, pero lo suficientemente grandes para que el agua fluya libremente. Si el disco genera resistencia al agua, los sensores medirán la fricción del disco, y no la del suelo real. Pero a ver, toda esta precisión clínica del consolidómetro me genera una duda enorme. O sea, estamos intentando simular la resistencia intacta de una capa de arcilla que está a 20 metros bajo tierra. Pero para meterle en ese anillito de metal, tuvimos que llevar maquinaria pesada, perforar, subir la tierra a un camión que vibra y luego cortarla en un laboratorio. El proceso en sí es súper violento geológicamente. ¿No está destruida la estructura natural para cuando entra la máquina? Esa es precisamente la vulnerabilidad central de toda la geotecnia, y el estándar lo reconoce abiertamente en sus primeras páginas. Si alteras la muestra, tus predicciones serán basura. Se le llama alteración de la muestra. ¿Y cómo logran evitarlo? Porque suena imposible. Requiere un cuidado de cirujano. No usan excavadoras normales, usan tubos de acero de pared ultradelgada, empujados hidráulicamente en la tierra para sacar un núcleo sin mucha fricción. Laboratorio. Usan tornos especializados, anillos cortadores con precisión de bisturí y sierras de alambre. Un cuchillo normal es inútil. ¿Por qué un cuchillo no sirve? Porque la hoja de metal arrastra las partículas de arcilla y unta la superficie. Es como si estuvieras esparciendo glaseado en un pastel. Si sellas los poros superficiales con esa fricción, el agua no podrá salir durante la prueba. El alambre fino corta limpiamente sin bloquear las rutas de drenaje. ¡Wow! Y el protocolo es tan estricto que hasta llega a exigir imágenes médicas, me pareció leer. Sí, en proyectos muy sensibles, los cilindros de tierra pasan por máquinas de rayos X antes de sacarlos del tubo protector.
Buscan microfisuras, bolsas de gas, caparazones ocultos. Caparazones de moluscos. Sí, cualquier cosa que arruine la uniformidad. Es como un triaje médico, para garantizar que el modelo a escala represente fielmente la roca madre. Es como intentar meter un castillo de naipes en una maleta, volar a otro país y esperar que siga de pie al abrirla. Y una vez que ese castillo sobrevive, es cortado y metido en el anillo, empieza la tortura de verdad. Hay que simular el peso del edificio, pero la forma en que aplican el peso es súper curiosa. El protocolo de carga es muy sistemático. No añaden los pesos de 10 en 10 kilos. Usan una relación de incremento de carga que convencionalmente es de 1. O sea que se duplica. Si tengo 100 kilopascales, el siguiente golpe es de 200. Exactamente. 100, 200, 400. Pero pasando de 100 a 200 de un solo golpe, es un impacto brutal para el material. ¿Por qué usan una escala logarítmica tan agresiva en lugar de ir poco a poco? Porque el esqueleto del suelo se vuelve exponencialmente más rígido a medida que se consolida. Cuando la muestra está suelta, un poco de presión causa mucha deformación. Claro, como aplastar un cojín al principio. Tal cual. Pero una vez que las partículas se reacomodan y se aprietan, necesitas el doble de energía para moverlas solo una fracción de lo que se movieron antes. La escala logarítmica te muestra la verdadera curva de resistencia. Y aquí el estándar presenta una encrucijada sobre cómo manejar el tiempo durante estas presiones. Hay dos rutas, método A y método B. El método A es de duración constante. Básicamente pones la presión y esperas 24 horas exactas. Luego pones el doble y otras 24 horas. Un ciclo rígidamente cronometrado. Importa nuestro día y noche. No es obvio que esas 24 horas son solo para que el técnico llegue a las 9 de la mañana, encienda la máquina, se vaya a dormir y vuelva al día siguiente a la misma hora. Es una crítica totalmente válida y yo estoy de acuerdo. Las 24 horas son primariamente por conveniencia logística del laboratorio. Facilita las pruebas masivas. Acomodar la física al horario de oficina. Básicamente. Pero el documento advierte que la conveniencia humana tiene un límite. Si pruebas una arcilla con nanopasajes muy tortuosos, el agua no se disipa en un solo día. Si duplicas el peso al día siguiente mientras el agua aún busca escapar... Rompes la muestra de forma antinatural, supongo. Exacto. Fuerzas los datos y falsificas los resultados de asentamiento. Por eso existe el método B, que abandona el reloj humano. Ese método me pareció mucho más lógico. Solo aplican el siguiente peso masivo cuando la muestra ha alcanzado el 100% de consolidación primaria. Así es. La consolidación primaria termina en el momento exacto en que toda la sobrepresión del agua ya escapó, y el esqueleto sólido asume por completo el nuevo peso. Pero si la muestra está metida en una máquina cerrada de acero, no puedes ver el agua salir. ¿Cómo saben que el proceso terminó? Lo saben a través del modelado geométrico en tiempo real. Aunque no vean el agua, pueden medir a qué velocidad se hunde la máquina a nivel de micras. Miden la deformación a los 6 segundos, 15, 30 al minuto. Ah, registran puntos de datos constantemente. Sí, y con eso construyen curvas de deformación contra el tiempo, usando la raíz cuadrada del tiempo o logaritmos. Cuando la forma de la curva se aplana asintóticamente, es la prueba matemática irrefutable de que el agua ya no manda, el suelo dictó su ritmo, y solo entonces se duplica la carga. ¡Qué impresionante! Y todo este despliegue, sacar el suelo quirúrgicamente, rayos X, presiones duplicadas, tolerancias del 0.04%, ¿todo culmina en buscar el secreto geológico del terreno? ¿Leer su memoria histórica para encontrar el esfuerzo de preconsolidación? Encontrar ese esfuerzo es el objetivo sagrado de este estándar. Es el número que divide un edificio seguro de un colapso catastrófico. El estándar usa el método de Arthur Casagrande para esto. Y parece un truco de magia, te lo juro. Toman la curva de los datos, buscan el codo más afilado, trazan una tangente, luego una línea horizontal, bisecan el ángulo y cruzan eso con la línea de compresión virgen extendida. Donde se cruzan, ahí está la coordenada del esfuerzo de preconsolidación estimado. La geometría de Casagrande permite identificar objetivamente el punto de quiebre estructural del suelo. Físicamente representa la destrucción irreversible de la matriz original de las partículas de arcilla. Yo lo visualicé como la memoria muscular de la Tierra. Los depósitos de suelo llevan un registro táctil.
Si llevas toneladas de acero a un terreno y ese peso es menor que la carga más grande que esa tierra ha soportado en su historia, el suelo resiste súper bien, apenas cede, porque reconoce esa presión. Tiene memoria, sí. Pero en el instante en que el edificio supera esa memoria límite, el esfuerzo de preconsolidación, la tierra entra en terreno desconocido y colapsa. El agua sale a chorros y ocurre la compresión virgen. El suelo es, digamos, un disco duro geológico que graba la presión más intensa de su vida. Tal vez hace 30.000 años había una montaña de arena encima de esa muestra, y aunque ya no esté, la arcilla fue compactada por ella, quedó preconsolidada. Y por eso desentrañar ese número en el gráfico es la frontera de la seguridad. Ese punto le dice al arquitecto: este suelo recuerda haber soportado 10 pisos de peso. Si construyes 10 pisos, es seguro. Pero si el diseño dicta 15 pisos, cruzarían la frontera. El peso sobrepasaría la memoria prehistórica, el agua saldría a chorros y el hundimiento no sería de milímetros, sino de decenas de centímetros, probablemente partiendo la superestructura en dos. Definitivamente desmendozar la STMD 2435 así nos recuerda el esfuerzo obsesivo por cuantificar el pasado invisible de nuestro planeta. Todo para evitar que la consolidación, ese escape de agua que genera hundimientos, destruya lo que construimos. Y requiere un entorno impecable como el del consolidómetro para proteger los cálculos de nuestros propios errores humanos al extraer y manipular la Tierra. Es una maravilla deductiva. Usar matemáticas para mapear el límite del esqueleto de la Tierra sin poderlo verlo. Este estándar es el guardián invisible de nuestras carreteras y edificios. Transforma la intuición vaga de un terreno blando o duro en un modelo predictivo certero. Es la única forma de garantizar el futuro de la infraestructura. Y al entender esta memoria de la Tierra, me quedo con una reflexión súper provocativa. Si es una ley física que el suelo guarda el registro del peso máximo que ha sentido, imagínate las regiones del norte de América o Europa. Durante la edad de hielo estaban aplastadas por glaciares continentales de miles de millones de toneladas. Hielo de kilómetros de espesor, claro. Exacto. El hielo se derritió hace milenios por el calentamiento global natural. Ya no hay rastro en la superficie. Pero si la Tierra nunca olvida, la arcilla profunda bajo ciudades como Nueva York o Chicago todavía lleva grabada la presión aplastante de ese hielo desaparecido. Es el inmenso peso fantasma de un glaciar prehistórico lo que consolidó esa tierra y hoy nos permite construir rascacielos seguros. Es fascinante pensar que la sombra estructural de hielo sigue protegiendo la ingeniería de hoy. Es un excelente recordatorio para quienes nos escuchan. Aunque construyamos mirando hacia el cielo, es la historia enterrada la que realmente nos sostiene. Ha sido un análisis increíble.